¿Cómo se organizan esos elementos de que está constituida la cosa? Y por eso yo la parte descriptiva, yo necesito describir, y un estudio descriptivo supone establecer el estado en que están las cosas que ya yo sé que existen. Yo lo que no sé, en qué dosis se ponen, qué va más, qué va menos, qué va primero, qué va después, ¿verdad? ¿Cómo se pone eso? Incluso ya nosotros sabemos que en el proceso de cocción, de preparación de un alimento, no todos los ingredientes se ponen al mismo tiempo, en muchos de ellos. Si usted va, eso tiene un proceso. Yo le preguntaba a mi mamá, que ya murió en un tiempo, cuando yo no estaba en el país, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y yo necesitaba cocinar, porque yo estaba aburrido de estar comiendo esa cosa. Yo necesito cocinar y no sé. Yo no sabía cocinar. Y necesitaba preparar cosas que yo sé que ella preparaba muy bien. Y yo la llamaba. Digo, ¿cómo es que cocina tal y tal cosa? Y ella me decía, bueno, así, así. Yo, hazlo así. Bueno, me pongo y preparo. No me quedaban bien. No me quedaban bien. Entonces yo la llamé. A mí no me queda eso. ¿Cómo es? Porque a mí me quedó así, así. Dice que tú, eso yo no te lo puedo explicar. Yo lo hago. Porque ella no lo aprendió científicamente y eso no, o sea, yo lo sé hacer. Tú tienes que darle su tiempo, tal cosa, y tú lo aprenderás. Tienes que ir haciendo las cosas. Tienes que ir ahí poco a poco. ¿Qué hiciste ahora? Y dice, sí, pero eso es lo que se hace. Yo lo hago. ¿Verdad? Bueno, entonces, reitero aquí, el estudio descriptivo es establecer el estado de los elementos que ya en el estudio exploratorio yo establecí que eran parte de esa realidad. Fíjense que ahora, por eso es que las preguntas que usted se formula son las que le van a decir ahora, ¿a dónde voy? ¿Qué conocimiento tengo yo para formular la pregunta que yo formulé? Para yo saber en qué posición del conocimiento yo me sitúo. Si yo no tenía ninguno, pues por supuesto yo tenía que explorar, no sabía ni qué incluir. Pero como ya yo sé qué incluir, yo lo que tengo que describir para decir cuál es el estado de los elementos constitutivos de la realidad. Y ahí digo, en esta dosis, distribuido así, digamos, más esto que aquello, porcentaje, usted puede decir, cómo ocurren en términos de momento, en que se dan y cosas por el estilo. Si nosotros vamos a hacer un estudio descriptivo en el caso de los directores de centros educativos y maestros, como ustedes tienen por ahí, que incluso hay una variable que no se ve, que también se examinó, ustedes no la ven ahí, que fue cuáles son las características demográficas, es decir, género de la persona, que respondió al instrumento, si es director o si es maestro, si trabaja en la zona rural o si trabaja en la zona urbana, toda esa parte que son características más bien demográficas, no aparecen en las 3 variables que aparecen que yo traigo para fines de ilustración, pero que sí la podrán ver en el estudio definitivo. Porque ellas después fueron útiles para nosotros poder establecer si habían diferencias significativas entre el comportamiento de las mujeres y el comportamiento de los hombres. En ese sentido, entre el comportamiento que sobre eso tenían las personas que trabajaban en la zona rural y los que trabajan en la zona urbana. Asimismo, los que tienen tanda matutina o los que tienen tanda vespertina y cosas por el estilo. Todo eso, pero esas son, no la ven ustedes ahí, pero son demográficas que aparecen, útiles para haber establecido. O sea, el estudio correlacional sería un estudio que ahora se puede hacer cuando nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, si existe una correlación entre el nivel de conocimiento del calendario escolar y su uso. Si quien más conoce, más usa. O si no existe ninguna correlación. ¿Verdad? Si, por ejemplo, quien más valora, más usa. Uno asume eso. Pero a decir que eso tiene que ser así, no puede ser sobre la base de mi imaginación. Yo creo que es lógico que quien más valore, más use. Pero no tengo que ver, tengo que hacerlo, porque eso es lo que damos nosotros a veces por un conocimiento establecido. Es decir, quien valora más, usa más. No, yo puedo hipotéticamente plantearme eso. Existe una correlación positiva entre la valoración de algo y el uso, ¿verdad?, de ese algo. Eso se puede y encontrar argumentos para sustentar eso. Pero decirlo para una determinada población en un contexto específico sería inventar, porque eso no está. Usted tiene que descubrirlo. Y entonces esa parte de correlación, si un estudio correlacional nos llevaría a eso, nosotros no lo hicimos con ese caso.
¿Qué correlaciono? Correlaciono el nivel de la variable de una y de otra variable. Eso es lo que correlaciono. Pues entonces lo primero que yo tengo que establecer es el nivel de la variable, que es un conocimiento descriptivo. Entonces ahí después hago correlación. Porque un diseño correlacional me da cierta capacidad explicativa. No es exactamente el diseño explicativo, el diseño que me lleva a la explicación per se es el diseño experimental. Pero nosotros sabemos que en la investigación educativa, en la investigación social, el diseño experimental es sumamente escaso. A lo más que llegamos son a diseños preexperimentales o digamos o cuasi experimentales, pero no a diseños verdaderamente experimentales que le permiten a uno determinar esa relación de causa y efecto. Entre ahí sí está obligado a establecer variables dependientes y variables independientes, ¿verdad? Está obligado ahí. Incluso en este caso, en este análisis, también usted va, sobre todo cuando va a hacer análisis de regresión, no cuando hace correlación, porque aquí la correlación es entre variables y no hay una que precede a la otra o una que causa a la otra, sino que las dos concurren en expresarse en una determinada forma. Y es relación de concurrencia, no relación de antecedencia, de precedencia de una con respecto a la otra y de causación, sino de concurrencia. Ahora, cuando viene el momento de hacer aplicación del análisis de regresión, ahí yo tengo que establecer cuáles son mis variables asumidas como independientes y las asumidas como dependientes. Entonces, el estudio aplicativo ya supone que nosotros tenemos el conocimiento de, primero, de los elementos que constituyen la realidad. Segundo, del nivel en que ellos se expresan en ese escenario, en esa particular espacio. Tercero, la relación que hay entre el nivel de uno y el nivel de otro. Siempre es un estudio de correlación, es en una misma población, ¿verdad? No es en poblaciones distintas, es una misma población que fue medida en un determinado momento y, por supuesto, encontramos la correlación. Entonces, ya los niveles en que se expresan las cosas pueden estar relacionados o no. Y finalmente, lo que es el estudio aplicativo, cuando yo haga un diseño previsto para establecer la causalidad de las cosas, si yo tengo esa posibilidad en mi realidad, en donde estoy investigando, pues hago eso. Muchas veces no la tengo. Y en educación muchas veces no la tengo. En el caso de los diseños, en la clasificación, ya lo mencioné, experimento puro, nosotros no tenemos en el mundo investigativo. Estoy tomando prestado de Campbell y Stanley, que son de los primeros que después todos los demás han estado buscando, han estado tomando esas clasificaciones de los diseños. Las realidades sociales tienen una serie de dificultades a donde yo no puedo diseñar, hacer un diseño y controlar la variable. Es un problema de control de variables. Por ejemplo, si yo quisiera saber si un método es mejor, que ya pudiera uno decir, mira, vamos a ver cómo nos aproximamos, vamos a experimentar algo que no es puro experimental. Yo quisiera saber si un método es mejor para los fines del aprendizaje o del rendimiento académico de unos estudiantes que en relación a otro método, y hago esa experimentación. Hay muchas cosas que yo no controlo. De plano, yo estoy diciendo que si yo creo que un método es mejor, lo primero es que ese es el método que debo usar y no debo buscar un método que no sirva para nada y someter a una persona por un periodo de tiempo a ese método porque no va a aprender. Y ya de antemano estoy perjudicando a la gente y eso es ya un problema, ¿verdad? Eso ya es un problema ético. Ahí. Eso es lo primero, pero lo segundo es que en el uso de un método determinado hay cosas que usted no controla. Yo puedo estar empleando un método aquí en la clase y usted cuando salga, porque usted tiene derecho a salir, ver el otro método, ¿verdad? Y ponerse al otro método. Entonces, yo no tengo control de eso y no lo puedo mantener trancado a usted aquí para que durante un año usted no vea otra cosa, ¿verdad? Sus relaciones personales con los demás lo llevan a aprender. De manera que hay muchas cosas que no se controlan. Cuando uno toma los diseños precisamente en lo que se llaman amenazas internas y amenazas externas de cada diseño, de esto que propone Campbell Stanley, usted se encuentra todo lo que puede amenazar internamente un diseño.